siervos del Señor, pastores. También queremos que manden un saludo especial a toda nuestra gente que se está conectando en este momento en vivo desde América Latina, Estados Unidos. Así que les voy a pedir que les manden, a ver, hermano, que se me voltee, se me sale de la silla mejor para que se mueva bien, y me le voltea a la gente, y un aplauso para nuestra gente. Un placer. Bendito sea el Señor. Un placer estar desde aquí de Bérgamo, Italia, y compartir esta noche una palabra. Y me da gusto también tener un lindo grupo de pastores, de siervos del Señor, de diferentes naciones, italiano, pastor aquí en Italia, de origen, y también usted de, pastor, Colombia, desde Angola, África, de Puerto Rico, pastor Leonel, Ecuador, pastor Leonel de Ecuador, el pastor Bérgamo del Salvador, el pastor Luis del Salvador, Milán, todos ellos son pastores aquí en Italia. Cada siervo del Señor que está con nosotros, está otro siervo allá también. ¿De dónde siervo? Sí, ¿de qué país? Bolivia. Desde Bolivia también. Qué lindo. Vamos a compartir la palabra del Señor en Lucas capítulo 21 y queremos decirle a nuestra gente que está conectándose en este momento en Facebook Live que vamos a estar con ustedes solo 30 minutos. ¿Por qué? Por cuestiones de internet y todo eso. Así es que cuando en un momento nos van a avisar ahí, por favor, si me le ayuda hermano Alberto a él con el tiempo, cronológicamente a él, y ahí vamos a despedirlos a ellos para yo ahondar mucho más. ¿Listo? Vamos a leer la palabra del Señor, aquí la tenemos al frente, Lucas 21, 9 al 11. La versión que vamos a utilizar es la versión antigua, porque es la versión que se ajusta en estos momentos a la crisis que estamos viviendo en el mundo. Leamos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empero cuando oyereis de guerras y de seducciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Nótese, cuando dice necesario que estas cosas acontezcan primero, está hablando que esto debe de suceder previo a la gran tribulación. Oiga, aclare, previo a la gran, es decir, no es cuando ya la gran tribulación ha iniciado. Jesús dijo que vamos a ver estos acontecimientos antes que llegue ese periodo al cual los profetas menores llaman el día grande y terrible de Jehová, y también se conoce como el inicio de la semana 70 de Daniel. Entonces, los profetas menores, igual que nuestro dice que estas señales han de suceder previo al día grande y terrible de Jehová o previo a la gran tribulación. Para que quede claro en eso, sigamos. Dice, mas no luego será el fin. Ahí está claro.
O sea, ¿por qué dice, mas no luego será el fin? Lo que quiere decir es que en otra declaración que hace Marco dice, esto es solo el principio. En otras palabras, el fin deberá de iniciar minutos, si digamos así mejor, minutos después del arrebatamiento de la iglesia o del pacto que se ha de firmar, que algunos creen que el rapto va a estar antes, en medio o cuestiones de tiempo, inmediatamente se firma el pacto, que en realidad, igual que el arrebatamiento, nadie sabe con exactitud en qué momento va a ser el rapto, día o hora, no lo sabemos. Solo sabemos que ese tiempo se está acercando. Solo sabemos que ese pacto del cual vamos a hablar mañana en la ciudad de Pastores de Italia, ¿cómo se llama la ciudad donde vamos a estar mañana? Sondrio. Mañana a las 10 vamos a estar hablando sobre una guerra se aproxima y estos acontecimientos que se aproximan en este año caliente que estamos viendo, pero caliente en todos los aspectos. Entonces, dejemos claro en eso. Sigue diciendo, y entonces les dijo, mire bien, se levantará gente contra gente. En la lectura que ustedes tienen dice, nación contra nación. Aquí está más claro con lo que vamos a ver en este día, está más aquí. Dice aquí, y habrá, luego se levantará gente contra gente y reino contra reino. Eso quiere decir que otros expertos dan a entender que serán los mismos reinos de las tinieblas que juegan con el mundo político, entrarán en controversia entre ellos mismos. Digamos un poquito más así, la y la entrarán en grandes conflictos entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay un reino que domina el sistema de la política. Por supuesto que es un reinado. Y un reinado donde Pablo dice que, Isaías dice que el mundo de las naciones, hablando del sistema político, es como el mar que no se está quieto y que lanza lodo y cieno. La política es difícil, profunda, crítica, con grandes confusiones problemáticas como las que estamos viendo en este momento. Reino contra reino, dice, y habrá grandes terremotos. Grandes terremotos. Vale la pena que platiquemos en estos momentos con nuestros hermanos puertorriqueños. No sé si ustedes aquí, los que están en Italia, los pastores de Italia, han escuchado las noticias de lo que está pasando en este momento en Puerto Rico. Hoy el presidente Donald Trump declaró a Puerto Rico como estado de emergencia para liberar de emergencia ante la crisis sin paralelo. Oiga bien, casi 15 días, o no, digamos un poquito, casi 10 días consecutivos sin parar, temblando en Puerto Rico. 10 días consecutivos sin parar. Que tiene de pánico a miles de puertorriqueños en estos momentos. Y dice, grandes terremotos, que vuelvo a reconfirmar. Abril del año pasado, en mi programa El Mundo Actual, di a conocer el informe de los 200 científicos en California que anunciaron que el año 2020 sería un año de grandísimos acontecimientos sismológicos. Parece que esa declaración de los científicos se está volviendo realidad. Dice, y en varios lugares hambres y pestilencia. Es obvio que lo que está pasando en Australia está provocando un más ligero recalentamiento global. Al estarse calentando profundo, pero profundamente, nuestro planeta, los científicos dicen que se van a desatar millones de virus mortíferos que van a ocasionar gravísimos. Parece que no vamos muy lejos. Apenas 3 días acaban de declarar en Asia uno de los virus que se está desarrollando en Corea del Sur, donde los médicos están de emergencia ante los miles que ya están siendo afectados por un virus extraño
que acaba de desatarse. Dice, eso hambruna los grandes problemas del cambio climatológico, las crisis de ese cambio climatológico, un tema que vamos a tocarlo el domingo aquí en Bérgamo en la mañana. Va a desatar crisis de hambruna en nuestros propios pueblos. Luego dice, y habrá espantos. Cabe mencionar, oiga bien, mientras vamos hablando en esto, así los tengo un poquito de pie, porque vamos a orar después. Cabe mencionar, oiga bien, que de los 4 evangelios, el único que menciona esa palabra espantos es Lucas. Por eso los científicos le llaman al evangelio de Lucas como el evangelio científico. O sea, como fue escrito para una clase alta, dicen el evangelio de Lucas, y allí que Lucas tiene declaraciones como esta que el resto de los 3 evangelistas no aparece. Hay que entender la escatología, diferentes puntos de vista, y por eso es peligrosísimo hacer algunas declaraciones sin tener los conocimientos y los detalles, como por ejemplo, los que atacan el arrebatamiento de la iglesia dicen que ninguno de los menciona el rapto, y tiene razón. Ninguno de los 4 evangelios va a mencionar el rapto, porque la palabra harpazo no fue revelada sino hasta el año 52, cuando el apóstol San Pablo recibe la unción del Espíritu Santo, escribiendo 2 cartas, uno para Tesalónica y otro para Corintio. Y allí el Espíritu Santo le revela el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Después, usted va a buscar el rapto en los 4 evangelios, no lo va a encontrar específicamente así. Hay rasgos, pero no con la palabra harpazo, hasta que llega a las cartas de Pablo. Si no tiene ese conocimiento, como muchos pseudos cometen garrafales errores heréticos en las Sagradas Escrituras. Dice, y habrá espantos, palabra que nos vamos a detener unos minutos aquí, y grandes señales. Después que el Señor Jesús salió del templo, cuando Él sale del templo, sube al monte de los Olivos. Después de haber llorado en el monte de los Olivos por el futuro de su amado pueblo, de su pueblo judío, donde Él hace una declaración profética terrible en ese momento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mas no quisiste. Ahora tu casa será dejada vacía y seréis llevados cautivos a todas las naciones del mundo, y permaneceréis allí regados entre todas las naciones del mundo hasta que estéis listos para decirme, bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de haber dicho esa impresionante palabra que se cumplió al pie de la letra en el año 70 de nuestra era cristiana, cuando el emperador Tito de aquí, de Italia, romano, entró con las tropas romanas, destruyeron en su totalidad el templo. Dice la historia que las grandes marquetas al estilo de Salomón, que eran piedras gigantes cortadas especialmente para el templo, y que también Herodes lo hizo, dicen que cuando el general Tito entró al templo, decidió pulverizar esas gigantescas marquetas que componían el templo para evitar que los judíos trataran de reedificar el templo. Sin darse cuenta, Tito solo estaba cumpliendo la profecía de Jesús, que había dicho que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruida. A partir de ese momento, el pueblo de Judea, espavorizado, salieron huyendo de Jerusalén. Los siguientes césares vinieron con furia sobre Israel, finalizando entre el año 35 137 con el emperador Adriano, emperador
o César romano de origen español, uno de los 4 Césares de origen español. Y él es el hombre que termina de expulsar en su totalidad al pueblo de Israel de su territorio. La furia de ese César de origen español y el odio contra el pueblo de Israel fue tanto que él tomó la determinación de cambiarle el nombre a la tierra de Israel por el nombre de Palestina, en honor a uno de los 7, que ustedes como italiano, usted pastor italiano lo sabe, que Roma está rodeado por 7 montes, y uno de esos 7 montes se llama Palestino. Ahí es donde sale. Múltiples de profesores hoy en día en la universidad no quieren decir esa realidad de la historia, que Palestina, ese nombre no existió ni siquiera en la época de Jesús. Existe después que Adriano decide cambiar el nombre. Y a partir de ese momento, el pueblo de Israel se esparció por los siguientes siglos, a tal manera que cuando Cristóbal Colón llegó a descubrir América, con él también fueron judíos que estaban siendo perseguidos en España, y con ello se cumple la profecía que serían esparcidos a todas las naciones del mundo, hasta que el tiempo del fin, dijo Jesús, se haya acercado. El 14 de mayo de 1948 se da la restauración de la nación judía, y con ello el camino para que judíos de 183 naciones, como dijo Benjamín Netanyahu el 14 de mayo del 2018, con motivo de los 70 años, han regresado, dijo, de 189 naciones. Han regresado judíos. En total, 8 millones. 70 de ellos, dijo Benjamín Netanyahu, han regresado en alas de aviones. ¿Por qué él dijo esa declaración, Benjamín Netanyahu? Porque él, como judío, conoce la profecía de Isaías, que había dicho: y traerán a tus hijos y a tus hijas a Sión en alas de águilas. Recuerde que la palabra avión no existía en aquella época, ni existió ni siquiera en los cuentos mitológicos. Así es como le llamaría Isaías. El ave más gigantesco que volaba por los aires era el águila. Cuando dice Benjamín que de los 8 millones que han regresado a Israel en estos 70 años, 70% de ellos regresaron en alas de águila. ¿Quién mejor puede responder esto? Pastor que viene de Angola. Recuerda ya en los 80, o sus descendientes. 81, cuando la crisis de este país de África, y de allí fueron aviones Hércules israelí y trajeron a estos judíos de este país de África, que ellos le llamaban alfombras voladoras, en esta manera. Entonces, después que Jesús dice esas palabras impresionantes y que se cumple a partir del 14 de mayo de 1948, y después de ver a los discípulos llorar, los discípulos le dicen: Señor, siéntate un rato y explícanos con más detalle lo que acabas de hablar. Y sentado en el monte de los olivos, nuestro precioso Señor, Salvador, Mesías glorioso, comienza a dar el mensaje de una forma impresionante, profética, exacto. ¿Por qué digo esto? Porque los mismos labios del Señor Jesucristo, en ese mismo sermón, y citado por Mateo, capítulo 24, versículo 11, dijo Jesús: tengan cuidado, porque antes de mi venida se levantarán muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Así es que por eso digo que nadie puede dar un mensaje profético más contundente y exacto que como nuestro Señor Jesucristo. Y eso para que tengan cuidado con la multitud de supuestos profetas que hoy en día están apareciendo. Tengan cuidado, porque muchos de ellos lo que hacen es tirar
como tirar el trigo a las palomas, a ver si uno de ellos pega. Dios no habla así. Cuando Dios dice una cosa se va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus palabras son exactas y contundentes. Ahí Él comienza a hablar, pero enfoquémonos unos cuantos minutos antes, porque avíseme cuando vamos a despedir, hermanos, unos cuantos minutos a hablar. En esa fase final, la cercanía de una crisis sin precedente anuncia la pronta llegada de la gran tribulación. Bien. Si la gran tribulación está a las puertas, porque así es, con todo respeto, y discúlpeme, voy a citar en uno de esos científicos que cito en este libro, Israel al filo de la profecía, donde uno de esos científicos citado dice las siguientes palabras cuando le preguntan. Él dice: la gran tribulación está en la vuelta de la esquina. Todos los que entendemos español o los que entienden inglés saben qué quiere decir con eso. Luego dice ese científico: el infierno a punto de destaparse. Basta con solo ver las estadísticas de este año 2020, lo que está pasando, el panorama político, la crisis política, los movimientos tilúrgicos, el ambiente belicoso y peligroso que se está dando en el Medio Oriente, el control de la humanidad a través de estos sistemas, de estos dispositivos que... Y cada día ese control rumbo hacia la marca de la bestia. Control facial, control de todo y listo ya. Más las declaraciones de los que se aproxima es escalofriante. Si la gran tribulación está a las puertas, la pregunta que debemos de hacernos, ustedes los que están aquí y los que están en redes sociales, es: ¿qué tan cerca está el arrebatamiento de la iglesia? Si la gran tribulación está en la vuelta de la esquina, entonces ¿cómo está el rapto? Jesús dijo: pero cuando ustedes vean estas cosas, entiendan, deténganse, párense derecho, que es lo que él dice Lucas, párense derecho, porque el tiempo está cercano. Pero enfoco esta parte. Él dice que se va, da a entender aquí, que antes del arrebatamiento se va a dar una invasión, esa es la mejor palabra, una invasión de espíritus de odio que tal vez los humanos nunca antes en historia los habíamos experimentado. Un espíritu de odio sin precedente. Algunos piensan, y lo toco tanto en el libro Israel al filo, como en un tema que se llama Arcángeles y Serafines. Toco de esa gran batalla que se va a dar en el cielo. Y antes de ir allá, posiblemente sería bueno que leamos este pasaje en voz alta. Ayúdenme para los que están en las redes sociales. 1, 2, 3. Léanlo en voz alta. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Paremos ahí mismo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Nótese que aquí Jesús está hablando no de los inconversos, sino está hablando de los santos. ¿Dónde cree que se está cumpliendo esta profecía? A ver, dígame usted, ¿dónde se está cumpliendo? ¿En la iglesia? No. ¿Dónde se están los evangélicos destruyéndose entre ellos mismos? En las redes sociales. Aquí está, en las redes sociales. Las redes sociales, sin lugar a duda, están siendo objeto de invasión de espíritus malignos que creemos que comenzaron ya a ser expulsados del segundo cielo. Según nos dicta Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Dice: ay de los moradores de la tierra, porque estos demonios que están siendo expulsados, ¿y qué clase de demonios son? Se conocen como demonios de guerra.
¿Y qué es lo que motiva una guerra? Odio. Entonces son demonios de odio. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, es decir, Israel y las naciones. Porque estos demonios han descendido sabiendo que les queda tiempo. No cabe duda que estamos siendo objeto de una invasión de odio y nadie mejor que nuestra propia comunidad judía, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo está viviendo en vivo. Desde el 2017, increíble, 2017. Por alguna razón se empezaron a desatar espíritus de odio sin precedentes. Los ataques se han incrementado, duplicado, triplicado y cuadriplicado contra las comunidades judías, Nueva York, casi todo Estados Unidos, Europa. Los cementerios judíos han sido violentados. Los discursos antisemitas en los líderes políticos se han incrementado. Y el pueblo judío lo está incrementando. Cuando a finales de año vimos múltiples de ataques en Nueva York, en esta ocasión, porque siempre los ataques han venido, se han dado también en estos últimos años por supremacía blanca, pero en esta ocasión estaba liderado por afroamericanos. Algunos de ellos inspirados en algunos elementos, pastor, que se han levantado en África, que están diciendo que ellos son los auténticos y que los judíos de Israel no son los verdaderos, y que entonces, según ellos, hay que erradicar a esos judíos. Y entre ellos se ha levantado, listo, ya vamos a despedirlo, unos minutitos, vamos a despedirlo. Y entre ellos se ha levantado un predicador, escuchen, mucho cuidado, pastor también de Italia, aquí todo, porque miles de evangélicos están viajando de Europa a visitar a ese predicador africano, si debe tener, que se ha declarado que él es el profeta Elías. Que yo sepa, Elías nada que ver, ¿verdad?, con lo que se está diciendo. Pero este hombre está posiblemente alimentando también a este espíritu de odio contra los judíos verdaderos. Por el otro lado, también nuestro pueblo evangélico está siendo, démosle unos 5 minutitos antes de despedir a los hermanos, está siendo objeto de divisiones profundas a causa de las redes sociales. Profunda. Nadie mejor, posiblemente no he hablado con él, pero me compartían, que el propio pastor Rafael lo ha vivido aquí en Bérgamo, en carne propia. Cuando personas lindas, empezaron a envenenarse con los espíritus de odio y espíritus de confusión doctrinal en las redes sociales. Y de momento comenzaron a cuestionar al pastor Rafael porque empezaron a poner oído a esos demonios. Pastor Rafael lo ha vivido en carne. Cada uno de ustedes, los pastores, lo está viviendo en carne. Es triste ver cómo esos demonios, utilizando las redes sociales, porque recuerde que los demonios son espíritus y viajan por los aires. La internet viaja, pero los demonios no pueden entrar si usted no le abre la puerta. Y también ellos necesitan cuerpos. Y la Biblia, Pablo habla, debes de saber esto, que en los últimos días muchos se caerán del fundamento, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y nótese lo que dice: por hipócritas mentirosos, decir que utilizará a cuerpos humanos, porque los demonios necesitan cuerpos humanos, utilizarán a cuerpos humanos y los presentarán como que si fueran la última Coca-Cola del desierto, como que si fueran los grandes ungidos, los grandes predicadores, solo que nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, no tienen evidencia de qué iglesia son miembros, si alguna vez fueron ordenados al pastorado. Pero ese tipo de gente es el que está escuchando miles de hermanos, y al escuchar a esos demonios vienen a la iglesia enfurecidos y vienen a poner a los hermanos contra hermanos. Y la crisis dolorosa que estamos viendo. De momento una hermana se le levanta al hermano Rafael,
y dice que no está de acuerdo por esto y esto y esto y esto porque se ha envenenado en las redes sociales. Y se le lleva gente. Por eso el hermano Lionel, pastor Lionel, ha pasado. Pastor italiano, ha pasado estas experiencias. Y los pastores que están aquí lo han pasado. Y ni se diga nuestros pastores en América. Han pasado y están pasando por esta crisis. Por eso Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin. Es decir, miles van a ser arrastrados. Pero aquel que es valiente, aquel que sabe discernir lo del Espíritu Santo, entonces sabrá que él no tiene que irse por lo que está viendo sin saber quién es esa persona, sino en la palabra. En la palabra. Después son nuestros, podemos estar mucho tiempo.